Manual de buceo una estrella de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Capítulo V. Planificación y control de las inmersiones. En este capítulo vamos a explicar cómo bucear dentro de los límites de la curva de seguridad, cómo calcular el tiempo límite de inmersión, cuáles son los diferentes perfiles de inmersión y qué actividades deberemos evitar después de la inmersión. Vamos a comenzar explicando cómo bucear dentro de los límites de la curva de seguridad. ¿Cuánto tiempo podemos estar buceando? Durante la inmersión, debido al aumento de presión, el cuerpo humano absorbe mayor cantidad de oxígeno y de nitrógeno. Veamos en qué momento la cantidad del uno y del otro comienza a ser peligrosa para el organismo. El exceso de oxígeno es peligroso para el sistema nervioso central. Para evitar la hiperoxia, no se deberá sobrepasar un tiempo límite de exposición de 720 minutos a 0,6 atmósferas de presión, de 450 minutos a 0,8 atmósferas de presión, de 300 minutos a 1 atmósfera de presión, de 210 minutos a 1,2 atmósferas de presión, de 150 minutos a 1,4 atmósferas de presión y de 45 minutos a 1,6 atmósferas de presión. Superar la presión parcial de oxígeno de 1,6 atmósferas es muy peligroso. Y recordemos además que la ley no permite bucear a más de 1,4 atmósferas de presión parcial de oxígeno. El oxígeno acumulado en el sistema nervioso central se irá reduciendo durante el intervalo en superficie. Este se reduce a la mitad cada 90 minutos. Así, por ejemplo, un 80% de oxígeno acumulado en el sistema nervioso central se reduce al 40% después de 90 minutos. El nitrógeno, a diferencia del oxígeno, no es consumido por nuestro organismo. Por tanto, al sumergirnos, el nitrógeno se irá disolviendo en la sangre y los tejidos, acumulándose en ellos, de forma que puede generar problemas en el ascenso, produciendo una sobresaturación crítica. Ya sabemos que no debemos nunca ascender a más de 9 metros por minuto durante toda la inmersión y especialmente no sobrepasar esta velocidad en el ascenso final. Pero puede ocurrir que la cantidad de nitrógeno acumulada en los tejidos puede ser tanta que nos obligue a ir deteniéndonos en el ascenso para eliminarlo, realizando las denominadas paradas de descompresión. En este caso nos encontraremos atrapados, sin poder salir del agua hasta que no cumplamos con el plan de ascenso, con la incertidumbre de si tendremos o no aire para cumplirlo y de que cualquier complicación aumentará los tiempos de esas paradas. ¿Cómo evitamos esta situación? No llegando a tener esa cantidad crítica de nitrógeno disuelta en los tejidos. Considerando los efectos de la profundidad y del tiempo de permanencia, se puede hacer una previsión de la cantidad de nitrógeno que se puede disolver en los tejidos. Si establecemos los valores máximos admisibles, los que pueden producir una sobresaturación crítica, bastará con limitar el tiempo de permanencia a cada profundidad para que eso no ocurra. La tabla con los tiempos límite a cada profundidad se puede representar gráficamente. La curva que se obtiene es lo que se denomina curva de seguridad. Buceando siempre por encima de esta curva, esto es, limitándonos el tiempo de inmersión, evitaremos sufrir un accidente de descompresión. Por ejemplo, si en la curva observamos que para una profundidad de 20 metros el límite son 50 minutos, una inmersión segura a 20 metros tendría una duración de 30, 40, 45 minutos, es decir, sin superar nunca esos 50 minutos a 20 metros.
Cuando se realiza una inmersión partiendo de los niveles de nitrógeno normales a una atmósfera de presión, esto es, sin estar la sangre o los tejidos sobresaturados, decimos que se trata de una inmersión simple. Para ello, han tenido que pasar al menos 16 horas desde la última inmersión. Decimos que se trata de una inmersión continuada si tras una inmersión se realiza una nueva inmersión antes de que hayan pasado 10 minutos en la superficie. Decimos que se trata de una inmersión sucesiva si tras una inmersión se realiza una nueva inmersión pasados más de 10 minutos en la superficie y menos de 16 horas. Vamos a definir los términos que se usan en las tablas de buceo. Tiempo de fondo es el tiempo que transcurre desde que dejamos la superficie y nos sumergimos hasta que dejamos el fondo y empezamos a ascender a 9 metros por minuto para volver a la superficie y salir del agua. Tiempo de ascenso es el tiempo que transcurre desde que dejamos el fondo y ascendemos a 9 metros por minuto hasta la superficie para salir del agua. Tiempo total de inmersión es el tiempo que transcurre desde que dejamos la superficie hasta que regresamos a ella. Por tanto, comprende el tiempo de fondo más el tiempo de ascenso. Tiempo límite es el tiempo máximo que según las tablas podemos permanecer en el fondo sin rebasar la curva de seguridad en una inmersión sencilla. Profundidad máxima de la inmersión es la máxima profundidad que se haya alcanzado durante la inmersión, independientemente del tiempo que se haya permanecido en ella. Intervalo en la superficie es el tiempo que transcurre desde que salimos del agua en una inmersión hasta que nos sumergimos en la siguiente. Perfil de la inmersión es el contorno de la inmersión representado gráficamente según los parámetros de profundidad y tiempo. Los cálculos respecto a los tiempos límite a cada profundidad están realizados sobre un modelo estándar y se han incrementado los márgenes de seguridad para que las desviaciones sean mínimas. Sin embargo, existen unos factores que incrementan los riesgos de sufrir un accidente de descompresión. Unos son circunstanciales, como el frío o el esfuerzo durante la inmersión, y otros son intrínsecos al propio buceador, como la mala condición física, el mareo, la obesidad, el tabaquismo o la edad. Habrá que tenerlos en cuenta para ser más precavidos, estableciendo mayores márgenes de seguridad en estos casos. Expliquemos ahora cómo calcular el tiempo límite de inmersión. Inmersión simple. En la tabla correspondiente aparecen los valores de la profundidad máxima de la inmersión en la primera columna, y siguiendo cada fila el último valor que aparece es su tiempo límite. Si una profundidad no se encuentra en la tabla, se tomará como dato la profundidad inmediata superior. Veamos algunos ejemplos de cálculo del tiempo límite de una profundidad. Si la profundidad máxima de la inmersión es 12 metros, el tiempo límite será 163 minutos. Si la profundidad máxima de la inmersión es 18 metros, el tiempo límite de la inmersión será 60 minutos. Y si la profundidad máxima es 22 metros, tomaremos la profundidad inmediata superior ya que ésta no está, esto es, 24 metros, teniendo un tiempo límite de 39 minutos. Nunca se debe sobrepasar el tiempo límite de cada profundidad. Inmersión continuada. En una inmersión continuada, la profundidad máxima será la máxima de las dos, y el tiempo límite será el que corresponda a la nueva profundidad máxima. Una inmersión continuada se convierte en una inmersión de perfil poco seguro. Además, si la segunda inmersión es a una mayor profundidad que la primera, el tiempo límite queda muy reducido. Por ejemplo, si hacemos una primera inmersión a 21 metros, cuyo tiempo límite es 28 minutos, y permanecemos 40 minutos, y realizamos una segunda inmersión continuada a 10,5 metros,
cuyo tiempo límite es 215 minutos, dado que se mantiene la profundidad máxima de las dos para ambas inmersiones, esto es 21 metros, solo se podrá permanecer en la segunda inmersión 8 minutos. En el caso contrario, si en primer lugar nos sumergimos a 10,5 metros, cuyo tiempo límite es de 215 minutos, y permanecemos más tiempo esta vez, 50 minutos por ejemplo, no podríamos sumergirnos después a 21 metros, donde el tiempo límite es inferior, esto es, 48 minutos. Podría parecer que este tipo de inmersión no es muy frecuente, pero pensemos en situaciones como bajar a soltar el ancla de la embarcación o a recoger un cinturón de plomos que se nos ha caído. Hay que tener mucho cuidado en estos casos, porque un descenso a una profundidad mayor, si no tenemos en cuenta la inmersión anterior, puede ser peligroso, porque esa profundidad máxima es la que se tiene en consideración para ambas inmersiones. Inmersión sucesiva. Vamos a ver qué sucede en una inmersión sucesiva. Tenemos una primera inmersión, una segunda inmersión y un intervalo de superficie entre ambas. Según va avanzando la inmersión, se va disolviendo más cantidad de nitrógeno en la sangre y los tejidos, representado en el gráfico con el cambio de color blanco al color verde intenso del buceador. Al salir de la inmersión, el buceador tendrá un grado de sobresaturación de nitrógeno, denominado coeficiente de salida. En la parte inferior de la tabla correspondiente se encuentran unas letras que marcan el grado de sobresaturación de nitrógeno en diferentes tiempos de inmersión a varias profundidades. Buscamos la profundidad máxima de la inmersión en la tabla. Si no estuviera, consideramos la profundidad inmediata superior y seguimos esa fila buscando entre los tiempos que aparecen a su derecha uno igual o inmediatamente superior al tiempo de fondo de la primera inmersión. Y a continuación descendemos por esa columna hasta encontrar la letra que marca el coeficiente de nitrógeno residual de salida. Veamos algunos ejemplos de cálculo del coeficiente de salida. Si con una profundidad máxima de 15 metros hemos estado de tiempo de fondo 21 minutos, al salir de la inmersión tendríamos un coeficiente de salida C. Si el tiempo de fondo es 48 minutos, tendríamos un coeficiente de salida G. Y si el tiempo de fondo es 65 minutos, tomaremos el tiempo inmediato superior ya que este no está, esto es, 71 minutos, teniendo un coeficiente de salida J. Si la profundidad máxima fuera 20 metros, tomaremos como profundidad máxima la profundidad inmediata superior, ya que ésta no está, esto es, 21 metros. Si el tiempo de fondo es 14 minutos, al salir de la inmersión tendríamos un coeficiente de salida C. Si el tiempo de fondo es 23 minutos, tendríamos un coeficiente de salida E. Y si el tiempo de fondo es 30 minutos, tomaremos el tiempo inmediato superior ya que este no está, esto es, 32 minutos, teniendo un coeficiente de salida G. Durante el tiempo de superficie va descendiendo el grado de sobresaturación de nitrógeno, disminuyendo la intensidad en el color verde del buceador. Si el tiempo límite es superior a 16 horas, el nivel de nitrógeno en el cuerpo del buceador habría llegado a la normalidad. Pero si antes de las 16 horas se inicia una nueva inmersión, es necesario conocer qué sobresaturación de nitrógeno se tiene todavía, esto es, cuál es el coeficiente de entrada para poder calcular el tiempo de nitrógeno residual. En la tabla correspondiente encontramos en la parte superior los coeficientes de salida. Debajo están los diferentes tiempos del intervalo de superficie y en la parte derecha aparecen los coeficientes de entrada. De modo que buscamos el coeficiente de salida en la tabla. Descendemos en la columna hasta situarnos en el tiempo del intervalo de superficie realizado
y a continuación nos desplazamos por la fila hacia la derecha hasta encontrar el coeficiente de entrada correspondiente. Veamos algunos ejemplos de cálculo del coeficiente de entrada. Si al terminar la inmersión tenemos un coeficiente de salida D y permanecemos un intervalo de superficie de 1 hora, el coeficiente de entrada es C. Si permanecemos un intervalo de superficie de 2 horas, el coeficiente de entrada es B. Y si permanecemos un intervalo de superficie de 4 horas, el coeficiente de entrada es A. Si al terminar la inmersión tenemos un coeficiente de salida H y permanecemos un intervalo de superficie de 1 hora, el coeficiente de entrada es G. Si permanecemos un intervalo de superficie de 2 horas, el coeficiente de entrada es F. Y si permanecemos un intervalo de superficie de 4 horas, el coeficiente de entrada es D. Si no han pasado más de 16 horas de la inmersión anterior, la segunda inmersión se inicia con un nivel de sobresaturación de nitrógeno, representado en el gráfico en el color verde, con el que parte el buceador que se va haciendo más intenso según avanza la inmersión. A partir del coeficiente de entrada, podremos calcular el tiempo de nitrógeno residual, que varía según sea la profundidad máxima de la nueva inmersión. El tiempo de nitrógeno residual es el tiempo de fondo que llevaría un buceador a una determinada profundidad para alcanzar la sobresaturación de nitrógeno con la que se parte en la segunda inmersión. Ese tiempo, por tanto, habría que añadirlo de partida a la segunda inmersión. En la tabla correspondiente encontramos en la columna de la izquierda los coeficientes de entrada. En la primera fila de la parte superior se encuentran diferentes profundidades. Y en la parte central figura el tiempo de nitrógeno residual para cada coeficiente de entrada en la profundidad correspondiente. De modo que buscamos el coeficiente de entrada en la tabla. Después localizamos la profundidad máxima programada para la nueva inmersión, que si no estuviera, consideramos la profundidad inmediata superior. Y en el punto donde se cruza la fila del coeficiente de entrada con la columna de la profundidad máxima, encontraremos el tiempo de nitrógeno residual del que se parte al iniciar la nueva inmersión. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de tiempo de nitrógeno residual. Si el coeficiente de entrada de la inmersión es L y la profundidad máxima programada para la nueva inmersión es 12 metros, partiremos con un tiempo de nitrógeno residual de 122 minutos. Dado que el tiempo límite de una inmersión a 12 metros es 169 minutos, la inmersión no podrá durar más de 47 minutos, que salen de restar al tiempo límite de la profundidad el tiempo de nitrógeno residual. Si la profundidad máxima programada para la nueva inmersión es 15 metros, partiremos con un tiempo de nitrógeno residual de 90 minutos. Dado que el tiempo límite de una inmersión a 15 metros es 92 minutos, la inmersión no podrá durar más de 2 minutos, que salen de restar al tiempo límite de la profundidad el tiempo de nitrógeno residual. Si la profundidad máxima programada para la nueva inmersión es 25 metros, solo en esta tabla tomaremos la profundidad inmediata inferior, ya que esta no está, esto es, 24 metros, partiendo con un tiempo de nitrógeno residual de 51 minutos. Dado que el tiempo límite de una inmersión a 24 metros es 39 minutos, la inmersión programada a esa profundidad con ese nivel de sobresaturación de nitrógeno no es posible, porque el tiempo de nitrógeno residual es superior al tiempo límite de la profundidad. Veamos un ejemplo de dos inmersiones, la primera simple y la segunda sucesiva. Hacemos una primera inmersión con una profundidad máxima de 25 metros y una duración de 20 minutos.
Al terminar la inmersión, tendremos un coeficiente de salida f. Tras un intervalo de superficie de 2 horas, iniciaremos una nueva inmersión con un coeficiente de entrada d. La profundidad máxima programada para la segunda inmersión es 15 metros, cuyo tiempo límite es 92 minutos. El coeficiente de entrada d a esa profundidad corresponde a un tiempo de nitrógeno residual de 29 minutos. De modo que esta segunda inmersión no podrá durar más de 63 minutos, que salen de restar al tiempo límite de la profundidad el tiempo de nitrógeno residual. De modo que tenemos una primera inmersión a 25 metros durante 20 minutos y una segunda inmersión a 15 metros durante 63 minutos. Hagamos ahora los cálculos invirtiendo el orden de las inmersiones. Esto es, primero la menos profunda y después la más profunda. En este caso, hacemos una primera inmersión a una profundidad máxima de 15 metros y una duración de 63 minutos. Al terminar la inmersión, tendremos un coeficiente de salida I. Tras un intervalo de superficie de 2 horas, iniciaremos una nueva inmersión con un coeficiente de entrada G. La profundidad máxima programada para la segunda inmersión es 25 metros, cuyo tiempo límite es 30 minutos. El coeficiente de entrada D a esa profundidad corresponde a un tiempo de nitrógeno residual de 26 minutos. De modo que esta segunda inmersión no podrá durar más de 4 minutos, que salen de restar al tiempo límite de la profundidad el tiempo de nitrógeno residual. De modo que tenemos una primera inmersión a 15 metros durante 63 minutos y una segunda inmersión a 25 metros durante 4 minutos. Por tanto, ante dos inmersiones, una simple y otra sucesiva, siempre es más seguro realizar primero la inmersión más profunda. Ante los factores de riesgo antes mencionados, aumentaremos 5 minutos los tiempos de las tablas. Las tablas de buceo son válidas para inmersiones en el mar o para lagos o embalses, siempre que su altitud no sea superior a 300 metros. Vamos a describir los diferentes perfiles de inmersión. Los datos que manejamos siempre en una inmersión son el tiempo de fondo y la profundidad máxima que hemos alcanzado. Para elaborar los cálculos con las tablas de buceo, se considera que todo el tiempo de fondo permanecemos a la profundidad máxima. Sin embargo, se producen variaciones de profundidad que dibujan diferentes perfiles de inmersión. Veamos cuáles son recomendables y cuáles debemos evitar. Veamos en primer lugar los perfiles de inmersión recomendados. El primer perfil recomendado corresponde a una inmersión en la que primero hemos descendido a la máxima profundidad y realizamos el resto de la inmersión ascendiendo muy lentamente. Para poder seguir este perfil, que es muy aconsejable, es necesario tener un relieve por el que bajar y subir, como un arrecife o un acantilado. El segundo perfil recomendado es un perfil seguro si el tiempo que pasamos a la máxima profundidad es menor que la mitad del tiempo límite. Si permanecemos más de la mitad del tiempo límite, estaríamos acercándonos a los límites de sobresaturación. Este perfil es el que seguiremos si el fondo es plano. El tercer perfil recomendado es una inmersión también segura si las velocidades de ascenso entre nivel y nivel son muy lentas. Requiere además un fondo que nos permita ascender gradualmente,
como un bajo o una zona de derrumbes. Veamos a continuación los perfiles de inmersión no recomendados. El primer perfil no recomendado es el más arriesgado porque es en el que se disuelve más nitrógeno en los tejidos antes del ascenso con los mismos datos de tiempo límite y profundidad máxima. Prueba de ello es que el 90% de los casos en que aparecen síntomas de la enfermedad descompresiva sin que se hayan incumplido las tablas corresponden a buceadores que han seguido este tipo de perfil. El segundo perfil no recomendado es el menos peligroso si no se supera la velocidad de 9 metros por minuto en el ascenso. Hay que tener en cuenta que es una inmersión en la que a medida que pasa el tiempo se va incrementando el consumo porque estamos a más profundidad. Es decir, cuanto menos aire nos queda, más gastamos. El tercer perfil no recomendado es muy peligroso debido a que la respuesta de los tejidos es más impredecible cuando se ven sometidos a aumentos y disminuciones de presión de esta forma tan arbitraria. Ni siquiera es completamente segura llevando un ordenador de buceo. Con los datos de esta inmersión, los cálculos se alejan de los patrones comunes de saturación y desaturación que utilizan las tablas. La aparición de microburbujas en los ascensos, que luego se incorporarían al torrente de sangre arterial en los descensos, complicarían la disolución normal de nitrógeno en los tejidos. Es importante tener en cuenta el perfil de la inmersión para realizar un buceo seguro. El equipo que necesitamos para controlar la inmersión es un reloj sumergible para conocer el tiempo de fondo, el tiempo de inmersión y además poder controlar la velocidad de ascenso. Algunos relojes incorporan una corona exterior giratoria con la que podemos registrar el tiempo transcurrido, bloqueándola en un punto determinado. Un profundímetro para medir la profundidad a la que nos encontramos durante la inmersión. Tiene una aguja de color rojo que indica la máxima profundidad alcanzada, dato fundamental para calcular con las tablas de buceo el tiempo máximo de permanencia en el fondo. Existen también profundímetros digitales. Las tablas de buceo proporcionan la información necesaria para calcular la permanencia en el fondo y las paradas de descompresión si las hubiera. El reloj, el profundímetro y las tablas de buceo quedan englobadas en un único elemento, el ordenador de buceo, en el cual encontramos la información de la inmersión, profundidad, tiempo, grado de sobresaturación. Puede tener también otras funciones como la temperatura del agua, una brújula digital, etc. Al ajustarse el programa del ordenador a los datos reales de la inmersión, los cálculos para señalar el tiempo restante antes de entrar en descompresión y controlar las paradas a realizar durante el ascenso son más precisos que los obtenidos con las tablas, de modo que es posible bucear más tiempo sin disminuir la seguridad. Además, dispone de alarmas acústicas o luminosas que avisan si se sobrepasa la velocidad de ascenso, si se alcanza el límite de profundidad u otras situaciones, aumentando la seguridad de la inmersión. Además, el buceador llevará otros accesorios durante la inmersión. La boya de señalización, que es obligatoria llevarla siempre por ley, sirve para indicar la presencia de buceadores en inmersión, prohibiendo el acercamiento a embarcaciones en un radio de 25 metros. Además, estará acompañada de un spool que contiene el cabo necesario para que la boya pueda mantenerse unida al buceador. Un elemento de corte, también obligatorio por ley, es un instrumento básico de seguridad que permite cortar cabos, redes, etc., en los que se puede enredar el buceador. Igualmente se requiere por ley llevar un silbato o un avisador acústico para llamar la atención de un compañero o del barquero en la superficie si fuera necesario. La pizarra, hecha de plástico, permite bajo el agua la comunicación escrita o gráfica con el compañero de buceo. Además se puede poner en ella la planificación de la inmersión. La brújula ayuda a orientarse en la inmersión y a trazar rumbos. Es muy útil en aguas en las que no hay buena visibilidad
o no se tienen referencias en la orografía del fondo. La brújula debe tener corona giratoria y debe utilizarse lo más horizontal posible para no impedir el movimiento del disco de la brújula. Por eso normalmente se lleva en la muñeca. Otra característica de las brújulas específicas de buceo es la existencia de una ventanita lateral para visualizar los rumbos colocándola frente a la vista. Expongamos finalmente las actividades que deben evitarse después de la inmersión. Después de bucear, nuestro organismo está sobresaturado de nitrógeno y lo está eliminando. En consecuencia, no podemos volar en avión ni subir a grandes altitudes, puesto que la disminución de la presión externa incrementa el grado de sobresaturación. Debemos esperar 12 horas, y en el caso de inmersiones sucesivas o realizadas en un margen estrecho de tiempo, 24 horas. No podemos bucear en apnea durante un periodo similar, pues los ascensos rápidos podrían provocar la formación de macroburbujas. Para favorecer la eliminación de nitrógeno, conviene no realizar esfuerzos o ejercicio físico para que no se produzca mucho dióxido de carbono en los tejidos.